Trámites aduanales. ¿Qué es una aduana? Son los organismos gubernamentales encargados de controlar y gestionar la entrada y salida de mercancías a los respectivos territorios aduaneros. Una aduana es una oficina pública de constitución fiscal establecida generalmente en costas y fronteras. Su objetivo es registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país concreto y cobrar los impuestos que se establezcan las aduanas. Importación. Se trata de introducir los bienes y servicios en el puerto de un país. Es cualquier bien o servicio traído de un país extranjero de una forma legítima, por lo general para su uso comercial. Exportación. Son el conjunto de bienes y de servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización, o bien para el servicio legítimo que el país productor o emisor, que en este caso es el exportador, pues envíe como mercancía a un tercer importador para su compra o utilización. Principales organismos que intervienen en la importación y exportación. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es fomentar el comercio exterior del país, estudiar y proyectar y determinar los aranceles y las restricciones de los artículos de importación y exportación, intervenir en las ventas cuando los productos nacionales las realizan directamente a compradores radicados en el extranjero, que son quienes exporten mercancías, están obligados a presentar ante la aduana un pedimento de exportación. Es el documento que avala la legal salida de la mercancía del territorio nacional. Deberá presentarse en la forma oficial aprobada por la CHP, que contendrá los datos referentes sobre las cantidades de valor, destino, etc. de la mercancía. ¿Qué es la CHCP? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el departamento encargado de sugerir y guiar y gestionar las finanzas públicas del Gobierno Federal de México. Para hacer el trámite de solicitud de mercancía es importante conocer los documentos que solicitarán en la aduana para contar con los requerimientos. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Mantener al corriente tu situación fiscal. Tener firma electrónica avanzada. Contar con los servicios de un agente aduanal o apoderado o con la asesoría de una empresa experimentada en servicios aduanales. Inscribirse en el padrón de importadores. Realizar el encargo conferido al agente aduanal. Cumplir con el pago de los contribuyentes y aprovechamientos aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía. Llevar a cabo las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté sujeta a la mercancía. Un pedimento debe ser elaborado por el agente aduanal de acuerdo al artículo 40 de la Ley Aduanera y será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de la mercancía y de las contribuciones causadas, así como del cumplimiento de las regulaciones no arancelarias. El encabezado principal del pedimento deberá asentarse en la primera página de todo pedimento. La parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada, como son el pago. El pedimento lleva entre los datos valores en dólares, valor aduanal, precio pagado por valor comercial, datos del importador o exportador, como son RFC, CURP y domicilio, entre otros datos. Este documento es el que permite al titular de las mercancías comprobar sus exportaciones ante la SHCP para los efectos fiscales que correspondan, tales como las devoluciones o acreditaciones de contribuciones de IVA u otros impuestos. En esta operación de exportación debe considerarse el pago del derecho a trámite aduanero, DTA, el cual es actualizado de forma trimestral y publicado en el Diario Oficial de la Federación, dentro de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, Anexo 19,
Cabe mencionar que en algunos casos las mercancías están sujetas a ciertas regulaciones o restricciones no arancelarias para su exportación. Ante esta situación, el pedimento debe tener los documentos que comprueben el cumplimiento de estas regulaciones y o restricciones. Documentos que acompañan al pedimento de exportación. Factura o cualquier documento que exprese claramente el valor comercial de las mercancías. Documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancélicas para la exportación. Este documento pues obviamente también debe de tener las especificaciones sobre la marca, el modelo, el número de serie, de parte o cualquier especificación técnica o comercial que consideren necesaria para identificar la mercancía. El despacho aduanero debe realizarse a través de un agente aduanal debidamente autorizado para poder actuar a nombre del exportador que... Documentos anexos al pedimento. Los documentos que se anexan junto al pedimento, así como la carta de encargo o encomienda, deben ser proporcionados por el exportador. La carta de encargo servirá para dar instrucciones al agente aduanal para que realice el despacho aduanero en forma precisa y entre otras cosas contendrá nombre de quien confiere el encargo, nombre del agente aduanal al que es conferido el encargo, lugar y fecha, tipo de mercancías, valor y cantidad, régimen aduanero de exportación. Otros documentos que se requieren usualmente al exportar son copia del RFC con homoclave y domicilio fiscal, carta de encargo para embarque de mercancía, documento que compruebe la reservación de la agencia naviera encargada de efectuar el embarque de las mercancías, solo en casos de despacho por aduana marítima. Al tratarse de contenedores, se debe solicitar su envío de manera previa para cargarlos con la mercancía que se exportará y tenerlos listos en 3 días de anticipación. Dependiendo de la naturaleza o clase de la mercancía, también se deben agregar certificados de análisis químicos, lista de empaque, certificado de origen, solo en caso de que el comprador extranjero lo requiera.